Ahora sí, disculpen ahí, tuve un error mío y le di iniciar la clase del día miércoles. Siempre va muy rápido como para acelerarlo más así. Muy bien. Les decía que en la mañana tuve un problema con el TEC digital y me interesa mucho, digamos, aplicar el quiz 3 con la metodología que quería implementar hoy. Hoy quería implementar una metodología híbrida, con el quiz, que es la parte del quiz, el desarrollo, las preguntas y todo, y las respuestas, recibirlas por el TEC digital y los procedimientos con un formulario de Google Form. Pero, como les decía, no contaba con que iba a estar caído la herramienta en la mañana del GAP. Ahorita me metí y igual, al menos el mío sigue dando problemas. Entonces, me extraña, porque es una actividad que, o sea, el GAP es algo que ya lo tengo muy controlado, lo que hizo mucho en otros cursos, y pero al menos hoy, digamos, a varios estudiantes les estuvo dando el fallo del GAP. Entonces, el quiz número 3, ahí disculpen, voy a pasarlo para el próximo miércoles. El próximo miércoles solo nos conectaríamos a hacer el quiz. El quiz está relativamente sencillo, entonces no tiene que estresarse mucho por eso. Habiendo hecho la tarea y la tarea 4, perfectamente, digamos, es algo muy similar. Entonces, ahí disculpen. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver la clase que sigue. La clase que sigue corresponde al tema de eh, técnica de iluminación con el método de lúmenes. Entonces, vamos a pasar a ese método, ¿verdad? A ese método. Permítanme compartirles acá. Igual, cuando tengan alguna duda del método, simplemente me activan el micrófono y me lo hacen saber. Voy a compartirles entonces la presentación. Muy bien, ahí tienen que estar viendo la presentación. Entonces vamos a enfocarnos en el método de los lúmenes. Muy bien, entonces el método de los lúmenes es un método muy sencillo de utilizar. Van a ver que en realidad es un método, vamos a ir paso por paso definiendo hasta llegar a una ecuación bastante sencilla, que nos va a permitir determinar el número de luminarias que ocupamos para alcanzar el diseño de iluminación determinado. Entonces, el método de los lúmenes está orientado al diseño de iluminación, al análisis y evaluación de una iluminación existente. Entonces, no solamente es para hacer el diseño, sino que también podríamos evaluar un diseño, o sea, algo que ya está hecho, y ver si los niveles de iluminación son los adecuados. En el curso vamos a estar también utilizando ¿cómo es que se llama? Voy a estar haciendo referencia a un instrumento que se llama luxómetro. Un luxómetro es un instrumento que permite medir el nivel de iluminación en cualquier lugar donde se ponga el instrumento. Lo que pasa es que el luxómetro es un instrumento debidamente calibrado, etcétera, y comprado para tal fin. Pero hoy en día hay tanta tecnología, inclusive existen ya aplicaciones para celular de luxómetro. Claro, con esto no quiero dar a entender que una aplicación de luxómetro que pueda bajar con un celular es exactamente, esa aplicación está debidamente calibrada y todo, como si lo está un luxómetro, ¿verdad? O sea, puede hacer que entre un luxómetro debidamente calibrado y un instrumento diseñado para tal fin, ¿verdad?
la aplicación puede hacer que tenga ciertas imprecisiones, pero he visto, al menos en la escuela de electromecánica, tenemos luxómetro y yo he probado ciertas aplicaciones, comparándolas, digamos que algunas, algunas son buenas y la desviación es muy poca, ¿verdad? Entonces, es una buena opción, ¿verdad? Una aplicación de algún luxómetro. Claro, no sé si existirán cambios, he hecho ese experimento, de la misma aplicación según la versión y modelo y marca del celular, ¿verdad? Entonces, puede hacer que la aplicación se ajuste mucho a los sensores, etcétera, de cierto modelo y cierto tipo de cámaras que tengan ciertos celulares, pero al menos yo los que he probado, digamos, han servido bastante bien, ¿verdad? Y se han aproximado bastante a lo que es una medición con un luxómetro ahí debidamente calibrado. Muy bien. Entonces eso es un comercial ahí relacionado con ese instrumento que pueden utilizarlo. Es más, en este momento, si tienen ahí oportunidad y están recibiendo la clase, pueden buscar ahí en aplicaciones de ese celular, buscar alguna aplicación gratuita del luxómetro y lo pueden estar empleando en la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a estar viendo un poquito de diseño de iluminación. Muy bien. El objetivo es conseguir el número óptimo de luminarias para lograr un nivel de iluminación lux adecuado a las necesidades del usuario. El diseño en iluminación interior y el diseño de iluminación exterior. Resulta que el método que vamos a ver es apto para iluminación interior, pero no es, el método como tal no se ajusta a un diseño de iluminación exterior. En exterior se pueden utilizar otros métodos como el método punto por punto que estaríamos viendo en la última parte del curso relacionado con diseño de iluminación. Muy bien. En el caso de los métodos de iluminación interior que vamos a ver, que es el de los lúmenes, que espero verlo por completo el día de hoy, el cambio que hicimos ahí con el quiz, y lo otro, el otro método que es el de cavidades zonales, que sería para de en 8, si Dios lo permite, básicamente son muy parecidos, utilizan la misma fórmula y tienen hasta cierto punto la metodología muy parecida, ¿verdad? Entonces, básicamente abarcando y explicando y entendiendo muy bien el método de los lúmenes, tenemos mucho ganado con el método que sigue, que es el de cavidades zonales, ¿verdad? Son algunas diferencias que obviamente cuando llegue el otro método lo estaríamos recalcando. Entonces, podemos concentrarnos bastante en este método, que repito, digamos, como ya no hay más tareas y no habría quiz de iluminación, este tema sería evaluado a nivel de examen, ¿verdad? Tal vez aprovechar y informarles que el próximo miércoles, este miércoles, al inicio de la clase, estaríamos conversando, antes de pasar el quiz, estaríamos conversando los detalles para hacer el curso, o sea, cuándo entregan los proyectos, cómo vamos a hacer con las exposiciones, cómo vamos a hacer con el examen, ¿verdad? Entonces, nos vamos a poner de acuerdo el próximo, ¿cómo es que se llama? El próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa me lo recuerdan, ¿verdad? Para iniciar la clase con eso, para ir definiendo cómo va a ser el cierre del curso. La idea es, en la semana 16, poder terminar eso. Poder terminar con todos los entregables. Muy bien. Regresando aquí a la materia. Entonces, vamos a ocupar, para aplicación de cualquiera de los métodos, vamos a ocupar datos de entrada. Los datos de entrada para el diseño que ocupamos son conocer del lugar que vamos a iluminar, el largo y ancho, que obviamente conociendo el largo y ancho vamos a conocer el área. También vamos a ocupar conocer cuál es la altura del local. O sea, la lámpara va a estar
a tal altura con respecto al piso o tal altura con respecto al plano de trabajo. Ya ahorita hablamos esos detalles de qué se refiere exactamente el plano de trabajo. También vamos a ocupar las características del color, ¿verdad? También limitaciones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, si el lugar no es del todo rectangular o cuadrado, qué sé yo, entonces ver esa limitación física, cómo podemos contrarrestarla o contemplarla o a sacar un equivalente para poder aplicar el método, porque el método que vamos a ver solo se aplica a superficies que tengan forma de tipo rectangular o cuadrada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver cómo atacamos esas limitaciones. Tipo de actividad a realizar, también muy importante, el tipo de actividad, o sea, ¿qué vamos a hacer en ese lugar? ¿Es un quirófano de un hospital? ¿Es un pasillo? ¿Es una bodega? ¿Es un aula de un centro educativo? Etcétera. Entonces, necesitamos saber muy bien cuál es la actividad a realizar para poder irnos en este punto a la norma de iluminación y poder obtener a partir de la norma de iluminación el nivel de iluminación requerido en ese lugar. Aparte de eso, también ocupamos determinar cuál es el tipo de luminaria, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Eso tiene que estar definido. La luminaria, ojalá que sea una escogencia hacia la eficiencia y el ahorro energético, ¿verdad? Obviamente, escoger la luminaria, ocupamos conocer todo lo que sería la información técnica de la luminaria, conocer lo que sería la distribución, o sea, todo lo que es sus datos técnicos de la luminaria, como sería el flujo luminoso, la potencia, el voltaje, las dimensiones físicas de cada luminaria, el número de lámparas por luminaria, ¿verdad? O sea, el número de bombillas por luminaria, el detalle de montaje, etc. Y todo lo relacionado con las tablas normalizadas que me puede proporcionar el fabricante de ese producto. Muy bien, toda esta información es básica y necesaria para poder hacer un diseño de iluminación. El diseño de iluminación estaría enfocado hacia lo que es el estudio de iluminación por el método de los lúmenes y de cavidades zonales. Entonces, todos esos datos de entrada que tenemos podemos aplicarlos para aplicar cualquiera de estos dos métodos, lúmenes o cavidades zonales, que son métodos que se utilizan solamente para iluminación interior. Método punto por punto es un método que podemos aplicar como complemento de los dos anteriores. O sea, aplicamos el método de los lúmenes o cavidades zonales, encontramos el número de luminarias, vemos la distribución que hicimos sobre el cielo raso o el techo, digamos, de las luminarias, porque ellas pueden ser también de tipo suspendidas, y después evaluamos el diseño con el método punto por punto. De hecho, la clase final de iluminación del curso la cerramos con este método. Y después veríamos, digamos, podríamos también aplicar métodos gráficos, ¿verdad? O algún otro criterio, ¿verdad? O metodología que sea tipo funcional o si lo que realmente interesa es un asunto de estética, de tipo decorativo, hablamos que ya tiene otra intención. Al menos aquí en el curso veríamos los tres primeros. El método cuarto, el que está ahí, el método gráfico, lo voy a mencionar en esta clase muy rápido, como una metodología sencilla y fácil de usar, pero que no, obviamente no es muy precisa y depende mucho de si el fabricante me da o no una tabla para hacer este tipo de diseño de forma rápida, ¿verdad? Pero ahorita, más adelante veremos un ejemplo de eso. Con respecto al método de los lúmenes, enfocado en es un método simple, funcional y seguro.
Tiene las limitaciones, como ya les había adelantado, es solo para alumbrado interior. Asume que la superficie es un cuadrilátero, cuadrado, rectángulo, ¿verdad? Y asume que todas las luminarias son iguales. Entonces, tiene todas esas limitaciones. Entonces, alumbrado suplementario o complementario no tiene, digamos, para hacer el estudio. Tampoco, digamos, si la superficie no es un cuadrado o un rectángulo, bueno, hay que sacar un área equivalente, ¿verdad? Una superficie equivalente de tipo regular, ¿verdad? Que sea un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Entonces, habría que hacer ese ajuste, ¿verdad? Para contrarrestar esta limitación. Entonces, está enfocado, es un método que está enfocado a un área con ciertas características largo y ancho, ¿verdad? Y repito, si el sistema o la habitación o el local, etcétera, lo que estamos haciendo en diseño de iluminación es de origen irregular, tenemos entonces que aproximarlo a una forma de tipo ya sea rectangular o cuadrada. Como el ejemplo que está en pantalla, ¿verdad? De que más se ajusta es esa área aproximada que tiene una forma cuadrada, perdón, rectangular. Entonces, repito, ahí la idea sería buscar qué es lo que mejor se adapta, digamos, la superficie que mejor se ajusta a esas características del local. Eso sí, el área original y el área aproximada deberían ser iguales en términos de metros cuadrados, ¿verdad? O sea, sus dimensiones, digamos, de área deberían ser iguales. Muy bien. Origen del método. Ok, este método se origina bajo los siguientes propiedades físicas, ¿verdad? La primera es con respecto al flujo luminoso, que dice que el nivel de iluminación es proporcional al flujo luminoso. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Por ejemplo, si yo tengo una lámpara, tengo un dibujito acá, si yo tengo, vamos, un bombillo, ¿ok? Está emitiendo luz. Entonces, con respecto al plano de trabajo, este bombillo tiene un flujo luminoso, ¿verdad? El flujo luminoso varía con respecto al ángulo, ¿verdad? Pero haciendo un supuesto exactamente bajo la lámpara, dado que es una iluminación directa, este método es un diseño de iluminación directa. También se puede aplicar la indirecta, pero hay que hacer un ajuste ahí en los datos. Más adelante lo hago. Aquí entonces vamos a ver que este nivel de iluminación, el lux, plano de trabajo, depende de los lúmenes que tiene este flujo luminoso. ¿Verdad? Entonces, dadas estas ciertas características, este nivel de iluminación, ¿verdad? Va a tener ese flujo luminoso, digamos, en ese punto. Entonces, el nivel de iluminación es directamente proporcional al flujo luminoso. Si yo tengo más lámparas que aportan en este punto al nivel de iluminación, este nivel de iluminación empieza a subir, ¿verdad? Entonces, más lámparas quiere decir que aumentamos el nivel de iluminación en cualquier parte del plano de trabajo. También vemos que, digamos, en un área determinada, visto desde arriba, cada bombilla, ¿verdad? Va a hacer que en los diferentes puntos, ¿verdad? Se tengan niveles de iluminación, que el nivel de iluminación cambia. O sea, por ejemplo, si yo tengo una habitación y puse una bombilla, ¿verdad? Y empiezo con el luxómetro a medir el nivel de iluminación, veo que a medida que me alejo de la bombilla, ¿verdad? A medida que me alejo de la bombilla, el nivel de iluminación disminuye. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una distribución más uniforme de la luz y que esos niveles de iluminación no cambien tan drástico? Tengo que agregar más bombillas. Entonces,
Entre más grande sea el área, ¿verdad? Para el nivel de iluminación que se quiere decir que tendríamos que estar agregando más, más bombillas, ¿verdad? Para mantener ese nivel de iluminación. Ahora bien, entonces, mezclando ambas propiedades, vemos que el nivel de iluminación es directamente proporcional al flujo luminoso entre el área, ¿verdad? El flujo luminoso va a depender del flujo que pueda emitir cada lámpara por el número de lámparas que se tengan del instaladas o para instalar en la habitación o local. Muy bien. Entonces, quedemos aquí con esta proporción. Vamos a definir entonces algunos detalles de ella. Entonces, resulta que este dato va a ser conocido, ¿verdad? Nosotros vamos a conocer largo y ancho, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocer largo y ancho? Vamos a conocer el área. También, como ya definimos una luminaria, el fabricante me dice cuál es el flujo luminoso de esa luminaria. Y ahora bien, también sabemos o necesitamos saber para qué se va a utilizar ese local, cuál es su uso, ¿verdad? Entonces, en base a eso, poder sacar cuál es el nivel de iluminación. Entonces, la norma INTE ISO 3108-0600, ¿verdad? Sería el año 2000. Esa norma, voy a mostrárselas acá, abrirla para compartirla con ustedes. Ya tenemos. Esta norma es la norma, entonces, INTE 3108-06-2000. Esta norma dice niveles y condiciones de iluminación que deben de tener los centros de trabajo. Entonces, si nos vamos a la tabla 3, dando ahí definiciones y otras cosas, si nos vamos a la tabla 3, la tabla 3 ya vamos a sacar valores muy específicos de lo que sería los niveles de iluminación por tipo de edificio, local y tarea visual. Entonces, en la siguiente columna lo que vamos a tener es el valor mínimo de servicio de iluminación. Entonces, el dato E, o sea, nivel de iluminación en lux, es un dato que vamos a poder obtener de estas tablas. Entonces, ocupamos saber, repito, en qué se va a utilizar ese lugar del cual estamos haciendo el diseño para poder determinar cuál es el nivel de iluminación que recomienda la norma. Entonces, por ejemplo, pasemos escuelas, por ejemplo. Una escuela, un área común de una escuela debería tener como mínimo 500 lux. Alguien puede decir, profesor, ¿y qué pasa si le ponemos 750 lux de iluminación a un aula común? El hecho de pasar, por ejemplo, la norma recomienda como mínimo 500 y yo decido 750, hay que tomar en cuenta que para llegar a 750 ocupamos más lámparas. Más lámparas quiere decir más inversión a nivel de iluminación, no solamente la inversión inicial de la lámpara, sino también en el tiempo, o sea, en el uso de las mismas. O sea, estamos hablando de la facturación mensual y obviamente todo lo invertido anualmente en el uso de ese activo, de esas luces, de ese diseño. Entonces, mi recomendación es ajustarnos al mínimo, ¿verdad? Que nos dice la norma, ¿verdad? Digamos, ahí yo no sé si pudieron bajar, por ejemplo, la aplicación del luxómetro. Y, por ejemplo, ustedes, suponiendo que en este momento están en un aula, ya sabemos que estamos virtual y están en sus casas, pero en su lugar de estudio, entonces, por ejemplo, ahí se recomiendan que en este momento estén a 500 lux. Obviamente, si están como estamos a plena luz del día, ¿verdad? Entonces,
ahí puede suceder que por esta hora les esté dando bastante más de 500 lux el nivel de iluminación, especialmente porque todo lo que es luz natural va a incrementar bastante este nivel de iluminación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahorita donde estoy tengo 850 lux de iluminación, o sea, estoy bastante bien. Ahora bien, habría que probar mi sistema de iluminación en la noche. Yo debería andar aquí por 500 lux para no tener problemas para el tipo de actividad que se realiza, digamos, a nivel de la docencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría entonces con, por ejemplo, un quirófano? Hacemos un quirófano de un hospital. Entonces, aquí tenemos hospitales y clínicas. Bueno, aquí están lo que serían consultorios, que se recomienda. Bueno, aquí tenemos un departamento de cirugía, salas de operaciones, iluminación general, digámoslo así. Ocupamos a 300 lux en lo que es iluminación general, pero en el campo operatorio, o sea, sobre la camilla de operación, se ocupa un total de 15.000 lux. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra teniendo sobre el paciente una serie de lámparas, ¿verdad? Una serie de lámparas haciendo iluminación focalizada exactamente sobre el paciente. Entonces, ahí se debería tener, según dice la norma, mínimo 15.000 lux de iluminación. Podemos ver otros acá. Por ejemplo, a nivel de farmacias, laboratorio químico, bioquímico, perdón, almacenaje y depósitos, digamos, en la parte donde están los estantes, no se requiere mucha iluminación. Expendio y verificación, si se ocupa más, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí pueden ver, hay diferentes lugares, como pueden ver la tabla 3, es para ya específico, ¿verdad? Que se recomienda en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, aquí encuentran muchos usos que se dan a muchas partes de edificios, y obviamente ahí sería para determinar cuál es el nivel de iluminación que recomienda la norma. Ahora bien, con respecto al curso, esta parte, como ya les comenté, sería evaluada en el examen. En el examen puede pasar dos cosas, que yo les dé el detalle específico de algún local de estos, ¿verdad? Con algún uso particular y tengan que venirse a la tabla, o les doy directamente este dato, se los doy directamente en el mismo enunciado del ejercicio, lo que representa que no es necesario abrir el archivo de la norma de iluminación porque ya les estoy dando cuánto es el dato respectivo que se necesita. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto al curso. Obviamente, ya el diseño particular de un futuro, si tienen que hacerlo, mi recomendación es revisen la tabla, ¿verdad? La norma, y determinen qué es lo que más se ajusta. Y ya ustedes saben, ese es el mínimo, pero cualquier valor por encima del mínimo, lo que nos va a traer es que vamos a garantizar un nivel de iluminación mayor, ¿verdad? Vamos a garantizarlo, pero a costa de un mayor uso de energía, o sea, una factura eléctrica más cara y obviamente una mayor inversión inicial, porque si el diseño con el valor mínimo ocupaba, qué sé yo, 10 lámparas, ahora subiéndolo un poquito, ¿verdad? El nivel de iluminación sobre diseñando, me salen 12 lámparas de allá, ahora no tengo que comprar 10 o comprar 12, etcétera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el diseño. Muy bien. Continuamos con la presentación, si no tienen preguntas. Entonces, regresando al origen del método, entonces podemos ir transformando, haciendo una transformación de proporcionalidad. Aquí vamos a meterle a la fórmula un valor K, un valor más, que es un factor que es de proporcionalidad, y
constante es el producto de dos factores. Esa constante K va a ir, digamos, lo que representa es un coeficiente de utilización y un factor de mantenimiento luminoso. ¿Qué es el coeficiente de utilización? El coeficiente de utilización es un dato técnico de la luminaria. O sea, el fabricante de la luminaria tiene que darme información tabulada del coeficiente de utilización. Perdón. Luego, el factor de mantenimiento es un factor que vamos a considerar que involucra dos subfactores. Voy a comentar cuáles son. Resulta que las luminarias emiten, o sea, su máximo flujo luminoso se logra cuando están nuevas, pero a medida que se empiezan a usar, se empieza a degradar el nivel de luz que emiten. O sea, el flujo luminoso empieza a disminuir. Poco, pero sí tiende a disminuir. Entonces, resulta que el fabricante lo que me da es el flujo luminoso que tiene la luminaria nueva, ¿verdad? Entonces, como diseñadores debemos considerar un factor de degradación de la luminaria, ¿verdad? Para que el diseño, después de tantas horas de uso, siga manteniendo ese valor mínimo que dice la norma. El otro subfactor que compone el factor de mantenimiento luminoso es el factor de limpieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese factor de limpieza? Resulta que las luminarias, donde usamos luminarias, podemos tener un ambiente muy limpio, medio o sucio. Entonces, por ejemplo, un aserradero, por ejemplo, un lugar o un taller digámoslo así, un taller donde se hagan muebles, madera, ahí vamos a tener muchas partículas en suspensión y muchas de estas partículas puede hacer que se adhieran a las mismas, se van a adherir a las mismas difusores o las mismas lámparas de la luminaria. Estas partículas de alguna forma u otra tapan la luz, degradando el nivel de luz hacia las zonas de trabajo. Entonces, si el ambiente es sucio, quiere decir que tenemos partículas en suspensión y las lámparas no están dentro de un plan de mantenimiento en términos de limpieza, ¿verdad? Entonces, debemos considerar un factor de degradación de la luz por efecto de suciedad sobre las lámparas o el difusor. Entonces, en un ambiente limpio, digámoslo ahí, podemos considerar un factor, digámoslo así, de poca degradación de la luz, pero si el ambiente es sucio, tenemos que, este factor tiene que ser más drástico, ¿verdad? Muy bien, entonces, reacomodando todo esto en la ecuación, esta constante K, que como ya vimos, representan, podemos subdividir en dos factores, coeficiente de utilización y mantenimiento. La ecuación de nivel de iluminación nos va quedando de la forma como se observa en la pantalla. El coeficiente de utilización por el factor M, que repito, el factor M se divide en dos subfactores, por el factor total, por el factor de flujo luminoso total entre el área, me definen ese nivel de iluminación. Ahora bien, ese factor, ese flujo luminoso total está directamente relacionado con el número de luminarias que vayamos a poner. Entonces, ese factor, ese flujo luminoso total, ese factor en particular, podemos descomponerlo como el flujo luminoso por lámpara, y ese sí es un dato que me da el fabricante, el número de lámparas que se ocupa poner. De tal forma que si ponemos esto en la ecuación que traíamos, podemos ver cómo se da la igualdad del nivel luminoso que ocupamos considerar para alcanzar esa igualdad. Entonces,
todos estos datos los conocemos. El nivel de iluminación lo conocemos de la norma, ¿verdad? Entonces, esto lo conocemos de la norma. El coeficiente de utilización lo vamos a poder obtener de las tablas del fabricante. El factor de mantenimiento, el diseñador necesita definirlo, si es un ambiente limpio y qué tipo de factor de degradación de luminaria le va a asignar. El flujo luminoso lo conocemos de dato técnico del fabricante de la luminaria. Y el área, que está relacionado con el local, las dimensiones físicas del local, entonces también lo vamos a conocer. Entonces la única incógnita que nos queda es el número de luminarias. Entonces, despejando n, ¿verdad? Podemos encontrar que n, o sea, el número de luminarias que hay que agregar es igual al nivel de iluminación que se espera por el área entre el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento por el flujo luminoso. Entonces, de esta forma vamos a encontrar el número de luminarias que se ocupa para el diseño respectivo. Muy bien, vamos a tomar un receso de 10 minutos y continuamos con la clase.
Muy bien, vamos a continuar con la clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok, entonces continuamos. Como pueden ver, es bastante sencilla la fórmula y obviamente todos estos datos vamos a conocerlos. Muy bien. Aquí el asunto está en cómo, digamos, obtener el dato de coeficiente de utilización. El dato de coeficiente de utilización es, vamos a ocupar en la información que estuvimos hablando al inicio. Por ejemplo, estuvimos conversando que ocupamos información de la luminaria, pero también ocupamos conocer información del color de las paredes, cuál es el largo, el ancho, la altura, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes se fijan, hasta aquí no hemos utilizado, bueno, se ha utilizado el área, pero ¿por qué particularmente ocupamos el largo y el ancho, verdad? ¿Por qué ocupamos el color de las paredes, por ejemplo? Muy bien, toda esa información, largo, ancho, color de las paredes, la vamos a ocupar para obtener el coeficiente de utilización. Que repito, el fabricante nos da una tabla de coeficientes de utilización donde vamos a encontrar dicho dato. Entonces, el coeficiente de utilización depende de los siguientes factores. Uno que se llama relación de local, la cual es una fórmula que depende de las dimensiones físicas, y el otro son los coeficientes de reflexión del cielo raso, paredes y el piso. Entonces, el primero, que es la relación del local, vamos a detallarlo con esta diapositiva. Supongamos que digamos, la lámpara puede ser suspendida o puede ser empotrada, ¿verdad? Ahí a nivel de cielo raso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el plano de trabajo es a una altura diferente que el piso, ¿verdad? Aquí está el piso terminado, ¿verdad? Y aquí tenemos el plano de trabajo, ¿verdad? Entonces, si el plano de trabajo es el piso, ¿verdad? Si esto estuviera aquí abajo, lo que pasa es que si la norma me dice un un nivel de iluminación en lux, ¿verdad? Y yo quiero lograr este a nivel de plano de trabajo o quiero lograr este a nivel de piso como plano de trabajo, aquí la diferencia radica en que entre más bajo esté el plano de trabajo con respecto a las lámparas, más, eh, más lámparas se deben agregar para lograr ese nivel de iluminación. Entonces, por eso es importante estar muy claros cuál es el plano de trabajo para lograr que ese diseño sea adecuado, ¿verdad? Y no incurrir en gastos de más lámparas y en gastos de una mayor facturación mes a mes, en términos de iluminación. Entonces, eso es importante. Repito, entre más abajo, ¿verdad? Entre más abajo, quiere decir que yo tengo que agregar más lámparas para alcanzar ese nivel de iluminación. Entonces, este dato tiene que estar muy claramente definido. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos interesan acá? Los datos que nos interesan son dimensiones físicas. Todo lo que sería largo y ancho, esta altura de montaje, podemos llamar como altura de montaje, HM, es sumamente importante, ¿verdad? Que es desde donde están las lámparas en la luminaria, ¿verdad? Hasta el plano de trabajo. Y repito, entre más grande sea esta altura de montaje, más lámparas hay que instalar para lograr el nivel de iluminación que me dicte la norma. Muy bien. Entonces, la relación de local. La relación de local es una fórmula que calculamos como el largo de local
por el ancho del local dividido entre la altura del montaje multiplicado por la suma de largo más ancho del local. Entonces, de esa forma, tenemos un factor, tenemos un valor RL, ¿verdad? Y es un dato de entrada a la tabla que me da el fabricante para obtener el coeficiente de utilización. Muy bien. Si la iluminación fuera indirecta, podemos obtener esta relación de local de la misma forma, solamente que agregamos un factor multiplicador de 1.5 a la ecuación. Muy bien. Vamos con los factores de reflexión. Los factores de reflexión de paredes, muro, de cielo raso, paredes o muro y piso, son valores que ocupamos obtenerlo según el color del cual se vaya a utilizar para el cielo raso, muro y el piso. ¿Okay? Vean, la siguiente tabla que les voy a mostrar es una tabla de factores de reflexión, pero esta es muy genérica. ¿Ok? ¿A qué me refiero genérica? Que no habla particularmente de un color. Si nos fijamos en pared, dice claro, medio, oscuro. Bueno, pero ¿cómo se cataloga, por ejemplo, un color café? ¿Cómo se cataloga un color gris? ¿Cómo se cataloga un verde oscuro o un verde agua? Etcétera, etcétera. O sea, ya directamente por color, ¿verdad? O sea, nosotros podemos revisar literatura de diseño e iluminación y podríamos encontrar factores de reflexión muy específicos por color, ¿verdad? Entonces, podríamos ser tan finos en ese sentido para encontrar este factor de esa manera. Ahora bien, esta tabla, como les decía, es una tabla más general, ¿verdad? Y nos permite entonces obtener los factores de reflexión según cómo se catalogue cada uno en claro, medio, oscuro, ¿verdad? Tanto de techo, paredes y suelo. Entonces ahí podemos ver un techo blanco o muy claro, el factor de reflexión es 0.7. Si es claro, 0.5 y si es medio, 0.3. En el caso de pared, si es claro, 0.5, medio, 0.3, oscuro, 0.1. Suelo, claro, 0.3, oscuro, 0.1. Pero como les decía, esta es una tabla muy general, ¿verdad? Y en algún momento puede ser que ocupemos algo más específico, ¿verdad? Algunas veces yo lo que he hecho es que en los exámenes he agregado una tabla de factores de reflexión muy específicos por color. Entonces, de esa forma se puede tener con una mayor precisión ese dato. Muy bien. Siguiendo aquí con lo que es la escogencia del coeficiente de utilización, vean que me devuelvo a las anteriores. Tenemos relación de local. Generalmente la iluminación es directa. Relación de local, utilizamos esa fórmula. Coeficientes de reflexión. Sacamos los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Y de esa forma podemos ir a la información de la luminaria, ¿verdad? Tendríamos que debemos de tener la tabla de coeficientes de utilización para ingresar con esos factores y obtener, según el fabricante, cuál es el coeficiente de utilización de esa luminaria. A modo de ejemplo, tenemos la siguiente figura. Digamos, la siguiente imagen es información técnica de una luminaria, la TPS 760 2 por TL5, ¿verdad? 54 watts. O sea, esta lámpara es una lámpara, esta luminaria es una luminaria que tiene dos lámparas. Aquí podemos ver el flujo luminoso de esa lámpara en lúmenes. Es 4.450 cada lámpara y tiene dos, ¿verdad? Entonces, ese producto nos va a dar la cantidad de flujo luminoso que tiene una de esas lámparas.
Aquí, como pueden ver, tenemos la tabla de coeficientes de utilización. Entonces, para leer esta tabla, ¿verdad? Ahorita entramos al detalle de esta tabla, ¿verdad? Para aprender a leer estos datos. Aquí también tenemos la gráfica de distribución polar de la luminaria. Tenemos lo que es la parte de, digamos, el método gráfico para hacer una iluminación sencilla, digamos, ahí o rápida de la luminaria, y una tabla de luminancia de la tabla según el ángulo, digamos, que se ubique la distribución ahí de la. Pero esto lo vamos a estar detallando más adelante. Veamos, por ejemplo, la tabla de coeficiente de utilización para que estemos claros. Entonces, aquí vamos a encontrar toda esta fila de aquí. Es la reflexión del cielo raso. Esta otra fila es la reflexión de muro o las paredes. Y esta otra fila es la reflexión del piso. ¿Ok? Y aquí, en esta columna, lo que tenemos es la relación de local. Entonces, según nos haya dado el cálculo de la relación de local, nos vamos a ubicar en el valor respectivo. Según los coeficientes de reflexión que hayamos determinado, podemos ubicarnos en los coeficientes respectivos, y de esa forma vamos a buscar la intersección de la reflexión paredes, cielo raso, paredes y piso, con respecto a la relación de local para encontrar el coeficiente de utilización. Como pueden ver, es bastante sencillo, y aquí es donde ocupamos todos esos datos de entrada de largo, ancho, para sacar la relación de local, y la reflexión, o sea, el color de las paredes, cielo raso y piso, para poder entrar en estas tablas con esa información y poder encontrar ese coeficiente. Muy bien. La otra información que estaba ahí en la tabla era cómo para poder hacer un diseño rápido. Ven, por ejemplo, este. Aquí nos dice, si la altura de montaje de la luminaria es 2.8 metros, la reflexión de cielo raso, paredes y piso es esta otra. El factor de mantenimiento es 1. Y la luminaria está suspendida a 2.10 metros, ¿verdad? Esta es la habitación, esta es la altura total, y está suspendida a 2.10 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, digamos, si estamos diseñando para obtener 750 lux de iluminación, y qué sé yo, digamos que el área en metros cuadrados del lugar es 50, entonces aquí podemos hacer un cálculo rápido, podemos determinar que con 8 luminarias de este tipo, de este modelo, suspendidas ahí sobre el cielo raso, vamos a lograr este nivel de iluminación. Entonces, como les decía, existen otros métodos como este de acá, que es un método gráfico, pero muchas veces dependemos que el fabricante nos dé la información, ¿verdad? Para este método rápido, y eso sí, tiene que tener estas características, ¿verdad? Entonces, por eso que es mejor, digamos, algo más específico como el método de lúmenes para obtener mayor precisión en el diseño. Pero para hacer un cálculo rápido y un estimado se puede utilizar este tipo de información. Como les contaba, lo que es el valor de el factor de mantenimiento, ¿verdad? El factor de mantenimiento es un factor que lo podemos dividir en dos subfactores. Uno que es el subfactor de depreciación del flujo luminoso, que como les decía, entre mayor sea el uso que se le dé a la lámpara con las horas de utilización, la lámpara empieza a degradar la cantidad de flujo luminoso que emite. Es por eso que generalmente se sigue un estándar, digamos, en términos de este subfactor, de 0.9, o sea, se estima una degradación
de un 10%, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar por 0.9, ¿verdad? Como factor, ¿verdad? Suponiendo que hay una degradación de un 10% de la luz en el uso de la lámpara. Con respecto al subfactor de limpieza, digamos, vamos a manejar un dato donde generalmente, como esto pocas veces se limpia, ¿verdad? Entonces, en un ambiente limpio vamos a estar suponiendo un factor de 0.9, ¿verdad? Si es más sucio el ambiente, entonces tendríamos que castigar un poco más esto. Tal vez más adelante con el ejemplo, ahí viene una tabla donde podemos basarnos en la información de esa tabla que viene del ejemplo de ejercicio para determinar, digamos, qué es lo que más se puede ajustar al factor de mantenimiento. Pero mínimo, digámoslo así, factor de limpieza en un lugar limpio vamos a estar suponiendo 0.9. Pero de tal forma que degradación en 0.9 y factor de limpieza en 0.9, el factor de mantenimiento, digamos, uno de los más altos que estaremos utilizando es 0.81. Ese es el factor, digamos, de mantenimiento más alto que podemos estar empleando en el diseño. Muy bien. Con respecto a lo que es el resto de estos valores, el coeficiente de utilización es el que requiere un poquito más de trabajo para sacarlo, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar todos esos valores, ¿verdad? Todos esos factores, vamos a ingresarlos en la fórmula y vamos a encontrar ese valor de n. Ahora bien, ese valor de n es un valor que vamos a tener que redondearlo, ¿verdad? A un valor que nos permita tener una distribución uniforme. Por ejemplo, supongamos que el cálculo les dio 11. Y ustedes dicen 11 exactos, pero es que no me sirve 11 exactos. ¿Cómo distribuyo 11 lámparas exactas? Entonces, es ahí donde el diseñador tiene que tomar la decisión. Bueno, si pongo 10, ese valor se me va a bajar del nivel de iluminación, dado que estoy haciéndolo con el valor mínimo. Entonces, tendríamos que redondear hacia arriba. Entonces, en lugar de trabajar con 11 lámparas, vamos a trabajar con 12, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que por asuntos energéticos, digamos, el diseñador con el cliente decidan sacrificar un poquito el nivel de iluminación mínimo y más bien se decida redondear hacia abajo, tomando en cuenta un poco ahí lo que es el aspecto energético, tanto inversión inicial, menos lámparas, así como el efecto energético, ¿verdad? Menos, una lámpara menos que estar utilizando o que estar pagando cuando se haga el uso de la misma. Pero en fin, estas son decisiones que habría que hacer o tomar a la hora de encontrar ese número para ajustarlo a un número que permita una cierta cantidad de lámparas a lo largo y lámparas a lo ancho, de tal forma que permita una distribución uniforme tanto a lo largo como a lo ancho, de tal forma que las luminarias, el número de luminarias a lo largo por el número de luminarias a lo ancho, nos da el número de luminarias que encontramos con la fórmula anterior. Por ejemplo, si n en el cálculo nos dio 34 luminarias, se recomienda, por ejemplo, redondearlo en este caso a 36. Con 36 luminarias, por ejemplo, podríamos estar pensando en 7 escenarios. Suponiendo que el primer número es a lo largo y el segundo a lo ancho, podemos tener 18 por 2, 12 por 3, 9 por 4, 6 por 6, 4 por 9, 3 por 12, 2 por 18. Entonces, eso quiere decir que dependiendo de ese número, hay varias opciones que nos pueden dar para hacer la distribución de las luminarias sobre el cielo raso. Por lo tanto, necesitamos definir cuál de estas opciones nos vamos a contemplar. Obviamente puede ser que, aunque da el número, por ejemplo, un 18 por 2,
puede hacer que no sea lo más adecuado. ¿Por qué? Bueno, alguien podría estar pensando, 18 por 2 sería en un local que es muchísimo más largo, ¿verdad? Y es muy poco ancho, o sea, es muy angosto. Entonces, es muy alargado, digamos, la dimensión del local. Ya en algo más cuadrado, por ejemplo, bueno, algo más cuadrado se nos ajusta perfecto 6 por 6. No hay que decir otra cosa, es el idóneo si el área es de tipo cuadrado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay que evaluar muy bien porque podemos tener varios escenarios, ¿verdad? Pero no todos son los que mejor se ajustan para hacer una distribución uniforme de la luz. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que el diseño que estamos haciendo no evidencie zonas oscuras, ¿verdad? Sino que toda la luz se vea a lo largo del plano de trabajo de una forma uniforme. Ok, una vez que tenemos el número de luminarias a lo ancho y a lo largo, vamos a dividir el ancho entre el número de luminarias a lo ancho y el largo entre el número de luminarias a lo largo para encontrar la separación de las luminarias a lo ancho y la separación de las luminarias a lo largo, tal como se observan ahí en estas dos sencillas fórmulas. Entonces, de esa fórmula podemos ver que de ella vamos a obtener cuánta es la separación, ¿verdad? Que hay que tenerlas, digamos, ese distanciamiento entre una y otra. Después de esto, yo lo que recomiendo es la siguiente distribución. La siguiente distribución se recomienda para cualquier método, ¿ok? Para cualquier método. Voy a hacer un simple dibujito para explicar y que quede lo más claro todavía esta parte. Si este es el local y yo tengo dos lámparas aquí, entonces, y este es el largo, para entender con respecto a este, digamos, lo que se busca es que del centro a la pared, esta distancia sea SL medios con respecto a la distancia que hay de centro a centro en cada lámpara. SL. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, a lo largo de la pared, la separación de la pared, de la lámpara más cercana a la pared con respecto a la pared, es la mitad de la separación que tiene de lámpara a lámpara. Y eso lo respetamos a lo largo y a lo ancho. Entonces, de esta forma, estamos garantizando que las esquinas no sean puntos débiles en nuestro diseño de iluminación. Entonces vamos a buscar, repito, esa distribución, ¿verdad? Tanto a lo largo como a lo ancho de las luminarias, de la distribución de las luminarias. Muy bien, ahí está explicado cada una de ellas. Ok, una recomendación en esta parte es, como ustedes pueden ver, voy a revisarme aquí el ejemplo. Tengo varios escenarios. Por ejemplo, aquí se ven varios escenarios, 18 por 2, 12 por 3, 9 por 4, etcétera, para un número de 36 lámparas. Ahora bien, una opción es emplear esta recomendación que aparece acá. Dice, para alumbrado incandescente y fluorescente, se recomienda que la separación de las lámparas a lo largo y la separación de las lámparas a lo ancho sea menor o igual a 1.5 por la altura de montaje. Entonces, esa es una recomendación, 1.5 por la altura de montaje. Entonces, ese valor en metros de SL y SA tiene que ser menor, ese número tiene que ser menor a 1.5 la altura de montaje. Si es mayor, no se recomienda entonces esa distribución. Muy bien, entonces recordar, si el área tiene una distribución rectangular o cuadrada, vamos, ese número lo distribuimos uniformemente, como ya vimos,
lo que esté cercano a la pared a la mitad de la distancia de lámpara a lámpara. Y luego, si es irregular, ¿ok? Si es irregular, obviamente tenemos que buscar la ubicación de las luminarias, ¿verdad? De tal forma que mejor se ajuste, ¿verdad? Mejor se ajuste a esa distribución. Una forma como esta posiblemente si llegue a un número de luminarias, ¿verdad? Particular, qué sé yo, que aquí puede ser 11, por ejemplo. Entonces, esas son características que tiene el diseño. Una vez que tenemos esas características, repito, hacemos una distribución sobre el cielo raso, ¿verdad? Sean suspendidos o empotrados, de tal forma de mantener una distancia a lo largo de la pared de media distancia de lo que tiene de lámpara. Ya logramos esa distribución física. Bien, entonces, recomendaciones adicionales. Bueno, hay mucho tipo de tecnología hoy en día a nivel de diseño de iluminación. Hay luminarias de diferente tipo, o sea que tienen mucho flujo luminoso, hacen uso de difusores para hacer una mejor distribución de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas opciones que se pueden emplear para hacer el diseño de iluminación y obviamente todo afecta, ¿verdad?, a la hora de hacer este tipo de diseño. La distancia de la luminaria, por ejemplo, en la escuela de electromecánica, aparte de los talleres y los laboratorios, todo ese salón grande ahí, la mayoría de las lámparas son suspendidas porque el nivel de iluminación es bajo en esos salones y eso que está suspendida, imagínense esa iluminación propiamente a las del cielo raso, digamos, ahí en el techo. O sea, ahí se nos cae definitivamente la cantidad de luz que llega a nivel de piso o plano de trabajo. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Realizar el diseño de iluminación por el método de los lúmenes y haga la distribución física en el cielo raso para cada opción de distribución uniforme que dé el método para el área que se describe a continuación. Dice, es un salón de eventos donde se realizan actividades de varios tipos, reuniones sociales, charlas, fiestas. Dicho salón se desea iluminar adecuadamente con las lámparas fluorescentes disponibles en el mercado, del tipo Philips Savio, ¿verdad? Esta es una lámpara de 2 por 28 watts, ¿verdad? Habría que buscar el modelo, ¿verdad?, de la lámpara, sacar los datos técnicos, cuál es el flujo luminoso, cuál es la tabla de coeficientes de iluminación, porque todo eso se va a ocupar para el diseño. A una tensión de 240 voltios. El largo del salón es de 20 metros y el ancho es de 15 metros. La altura del cielo raso es de 3.4 metros con su aplicación por su aplicación, el plano de trabajo es el piso. O sea, se ha decidido que el nivel de iluminación se alcance a nivel de piso. El cielo raso es de color blanco, paredes de color beige y el piso gris oscuro. El ambiente es muy limpio. La iluminación será empotrada en el cielo raso. Ok, entonces, como les decía, tenemos que irnos a los datos técnicos de la iluminación, de la luminaria, ¿verdad? Tendríamos que irnos al ¿cómo es que se llama? Al nivel de iluminación, qué sé yo, como es un salón, vamos a poner aquí 300, ¿verdad? Entonces de ahí sacamos el tipo de lugar, el nivel de iluminación, según la norma INTE-ISO. Muy bien, empezamos a trabajar los datos, conocemos largo, ancho, entonces podemos sacar la relación de local con la fórmula que hemos visto, en este caso da 252, lo que da un aproximado ya redondeado de 2.5, de la tabla de coeficientes de reflexión podemos sacar un techo claro, 0.7, era beige, ¿verdad? Lo que decían las paredes, entonces un medium, pared, 0.3 y oscuro a nivel de piso 0.1. Entonces, los factores serían 0.7, 0.3 y 0.1.
Con estos tenemos que buscar la tabla de coeficientes de utilización de esa lámpara. Nos vamos a la tabla y con la relación de local 2.5 y esos coeficientes de utilización, vamos a encontrar entonces el factor del coeficiente de utilización seleccionado, en este caso 0.56. Aquí tenemos una tabla para encontrar los factores de mantenimiento, en este caso, con respecto a lo que es la depreciación o degradación de la luz, sea limpio, medio, sucio, va a ser una degradación de 0.9. Y lo que es el factor de limpieza de local, digamos, de las lámparas, va a ser, si es muy limpio, 0.9, si es medio, 0.8 y si es sucio, 0.7. Entonces, el producto de las dos para sacar el factor de mantenimiento, digamos, para el ejemplo sería 0.81, porque es un ambiente limpio. Entonces, 0.9 por 0.9, 0.81 es el factor de mantenimiento total. Estos datos los agregamos bueno, sacamos la información también del flujo luminoso de la luminaria. En este caso, esa luminaria utiliza lámpara T5, que cada una emite 2625 lúmenes y cada luminaria, cada lámpara tiene cada luminaria tiene dos lámparas. Entonces, 2 por 2625, eso da 5250 lúmenes de flujo luminoso. Entonces, tenemos todos los valores, los agregamos a la fórmula para encontrar el número de luminarias y encontramos un número de 37.8 luminarias. Ese número lo redondeamos a 40 y 40 es un número que nos permite 3 escenarios. Puede ser 20 por 2, 10 por 4 y 8 por 5. Siempre pensando en una distribución sobre cielo raso lo más uniforme posible. Muy bien. De estos 3 opciones o escenarios, ¿cuáles serían los más idóneos? Bueno, hay que determinar cuál de todos sería el que mejor se ajusta para el diseño. En este caso, si nos vamos a aquella recomendación que 1.5 por la altura de montaje, tiene que ser ese dato, digamos, la distancia de luminaria a lo largo y a lo ancho, tiene que ser menor a ese dato, a ese producto de 1.5 por 0.6. Vemos que en la opción 1, la de 20 por 2, en el ancho nos está dando 7.5, entonces esta opción no se recomienda, entonces podemos descartarla de una vez. Aunque es una posibilidad, esa se descarta y listo, ¿verdad? Ahora bien, si vamos con las otras opciones, si hacemos lo mismo para la opción 2 y la opción 3, vemos que el SL y el SA es 2 y 3.75 para la opción 2, y el SL y el SA para la opción 3 es 2.5 y 3. ¿Ok? Entonces, de estos, ambas opciones funcionan, digamos, pueden dar una, digamos, pueden catalogarse como aceptables, ¿verdad? Para el diseño. Ahora bien, ¿cuál de estas dos sería en definitiva la mejor? Una opción sería aplicarla, ver cómo queda esa distribución en el cielo raso, o sea, hacerlo en físico, ¿verdad? Hacerlo en físico, ¿verdad? A escala, ¿verdad? Perdón, en físico no, hacerlo gráfico a escala y ver cómo quedan distribuidos, o sea, hacemos a escala el largo por el ancho, ¿verdad? Y hacemos a escala con las dimensiones que nos dan el fabricante de la luminaria y vamos a hacer un pequeño planito, ¿verdad? Con un plano podemos ver cómo se distribuye. Voy a mostrarles la opción 2, se la voy a dejar en pantalla para que ustedes la puedan ver. Luego la opción 3, también la dejo un instante para que la puedan ver y ustedes me dicen por cuál se deciden, cuál escogerían para hacer este diseño. Voy con la opción 2. Recuerden, la opción 2 es una opción de 10 por 4
Y la opción 3 es una opción de 8×5. ¿Cuál sería la escogencia? ¿Alguien que quiera participar? Opción 2 y opción 3. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mejor opción? Ninguna. Ninguna opción. Profe, yo diría que la 3, pero no sé. Perfecto, muchas gracias. Sí, correcto. De hecho, yo también, yo escogería la 3, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, como podemos ver, esta opción nos permite una separación a lo largo, digámoslo así, menos, digamos, más junta. O sea, van a estar más juntas, están a 2 metros. Mientras que la 3 estarían a 2.5 metros. Pero este tipo de lámpara, la lámpara fluorescente, tiene la característica de que emite más luz a lo largo del tubo, ¿verdad? Hacia estas zonas. Mientras que hacia esta otra zona, la emisión de luz es más pobre, ¿verdad? Entonces, esta, como podemos ver, tenemos una separación a lo ancho muy grande, ¿verdad? Entonces, eso nos deja que esta opción, si la encontramos, digamos, la opción 2, si la hacemos, puede hacer que nos deje una zona muy oscura, ¿verdad? En medio de las lámparas, pero esta otra, digamos, va a tener una distribución más uniforme, entonces se ve como más, digamos, como que nos va a dar un mejor resultado. Ahora bien, este método o esta forma de hacerlo no es ingenierilmente hablando la más adecuada. Deberíamos tener algún método alternativo para poder evaluar. Por ejemplo, ¿cómo está el nivel de iluminación aquí, en este punto? ¿Cómo está el nivel de iluminación acá en la esquina? Etcétera. ¿Cómo está exactamente debajo de la lámpara? ¿Cuál es el nivel de iluminación? Ok, para eso entonces es que se ocupa un método alternativo, ¿verdad? Que ayude a complementar los diseños. Por ejemplo, ¿cómo estaría aquí y cómo sería aquí, etcétera? Entonces, es por eso que uno de los últimos métodos que vamos a ver es el método punto por punto, de tal forma que el método punto por punto no es tanto un método de diseño, es un método de evaluación. Entonces, el método vamos a ver que yo defino un punto donde yo quiera sobre el local, sobre el plano de trabajo, y yo puedo encontrar cuál es el valor del nivel de iluminación en ese lugar que yo quiero hacer el estudio. Y yo podría demostrarle al cliente que en ese punto, ¿verdad? Que inclusive ni siquiera está debajo de una lámpara, estoy alcanzando el nivel de iluminación que me dicta la norma, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea con el método punto por punto, que, repito, ese método lo estaremos viendo como parte final del tema de diseño de iluminación. Por el momento, esta sería toda la clase, digamos, para el método de los números. Y la siguiente clase sería entonces, bueno, la clase del miércoles, vamos a hacer el quiz. Les pido de nuevo las disculpas del caso. No esperaba que me fallara hoy el TEC digital y lo había hecho de esa forma el quiz. Pero el próximo miércoles hacemos lo que tenemos de quiz. El próximo miércoles también hablamos, como ya les había comentado, con respecto a lo que es el cierre del curso, la fecha de entrega de proyectos y
el día de exposiciones y cómo, bueno, y las clases que nos faltan, cómo las distribuimos. Y después de eso hacemos el quiz 3. Y entonces, eso sería todo mi parte por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta, pero del proyecto, ¿se la puedo hacer al final, ya cuando todo el mundo se desconecte? Está bien, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Con gusto. Muy bien, como no hay consultas, muchas gracias. Voy a detener la grabación de una vez. Que pasen muy bien, se cuidan.